Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre cuántos cristianos hay en el mundo, cuáles son los países con el mayor número de cristianos, y cuántos son los cristianos en Colombia. El cristianismo representa una cuarta parte de los habitantes del mundo, hay aproximadamente según la Iglesia Católica 1200 millones, pero aparte son como 700 millones de otras religiones cristianas, lo cual sería aproximadamente 1900 millones en un mundo de 7100 millones de habitantes, pero hay datos curiosos como que en China el 98% son budistas, sintoístas, y tan solo en China hay 1400 millones de habitantes, es decir, China tiene más habitantes que católicos en el mundo. Ahora vamos a mencionar cuáles son los países con más cristianos en el mundo. Los movimientos para implantar iglesias hoy experimentan una explosión en África y Asia, y cientos de nuevas comunidades se implantan en meses, no en años. Es cierto que hay una cuarta parte de la población mundial que aún no ha oído nada sobre Jesucristo. Pero en mi investigación he identificado 10 países donde las iglesias crecen rápidamente, señala Long, que investiga el mundo de la expansión misionera cristiana, católica, evangélica y ortodoxa, desde la Red de Trabajo para Misiones Estratégicas en Asia Suroriental. 1. Nepal. Un misionero protestante calculaba 25 cristianos en Nepal en el año 1960. Hoy Justin Long habla de 1 millón de cristianos, y el informe de ayuda a la iglesia necesitada, AIN, de 2004 habla de 576.000 cristianos en el reino del Himalaya, solo 7.000 católicos. Nepal tiene 23 millones de habitantes y 132.000 refugiados de Bután. Esta monarquía es el único país oficialmente definido como un reino hindú, aunque el hinduismo no es estrictamente hablando la religión del Estado. La guerrilla maoísta que controla partes aisladas del país no hace fácil las cosas a los cristianos. Pese a todo, el cristianismo crece el doble de rápido que las otras religiones misioneras del país, el budismo, 809%, o el islam, 4%. La mayoría de los cristianos del país son pentecostales o evangélicos carismáticos que crecen rápidamente. Se calcula que en 25 años puedan ser más de 2 millones de cristianos. La Iglesia Católica mantiene 23 escuelas en el país y ofrece instrucción a 35.000 refugiados butaneses. 2. China. El comunismo se hizo con el poder en 1949, pero desde la muerte de Mao Zedong en 1976 China ha ido permitiendo más resquicios de libertad religiosa. Según Justin Long, en 1970, tras décadas de persecuciones y revolución, solo había en el país 1,5 millones de cristianos. Hoy Justin Long y el informe de AIN coinciden en calcular unos 90 millones de cristianos, en un país de 1.286 millones de habitantes, de los que la mitad se considera agnósticos, y un 29% seguidores de religiones tradicionales. De los cristianos, se calcula que unos 60 millones pertenecen a iglesias pentecostales o evangélicas carismáticas, las de más rápido crecimiento. El catolicismo crece también con fuerza. En Hebei, en el área de Wuhan, trabajan 5 sacerdotes. De 1996 a 2003 se pasó de 5.000 a 30.000 católicos, y 200 aldeas, de un total de 502, se bautizaron en masa. En esta región de Hebei las autoridades han detenido una docena de sacerdotes y derribado iglesias. Uno de sus obispos, Monseñor Jia, ha pasado 20 años en prisión y ha sido encarcelado 6 veces, la última el pasado julio. En el país de los Juegos Olímpicos 2008 todos los obispos. Se calcula que, con o sin persecución, los cristianos en China para el año 2030 sean 120 millones. Pero si hubiese una insospechada perestroika china, ¿quién sabe la velocidad de crecimiento para seguir a Cristo si el país abandonase el maoísmo como culto de Estado? 3. Burkina Faso. Un país pequeño en medio del Sahel africano, sin salida al mar, pobre y azotado por hambrunas, la mitad de sus habitantes no han oído el evangelio nunca. La mitad son musulmanes. De 12 millones de habitantes, 2 millones son cristianos, siendo 1,5 millones católicos. La mitad de estos cristianos, católicos incluidos, son de espiritualidad carismática, especifica Justin Long a los lectores de Charisma. El país experimentó un crecimiento impactante de 1983 a 1990, cuando se dobló el número de cristianos. Hay una oleada misionera actualmente entre sus 72 grupos étnicos.
A modo de signo solidario, en la capital del país está la sede de una fundación pontificia creada por Juan Pablo II en 1984 para asistir a los países del Sahel. De 2001 a 2004 esta fundación ha invertido casi 10 millones de euros en proyectos de formación técnica y desarrollo agrícola en comunidades necesitadas de apoyo en la lucha contra el hambre y la miseria. 4. Singapur. Es una diminuta ciudad-estado en una isla, y uno de los tigres asiáticos, una potencia financiera y comercial, moderna y tecnológica con su 5% de agnósticos. En ella viven algo menos de 4 millones de habitantes, y la mitad del agua potable que beben han de traerla de Malasia. Las leyes son muy estrictas. Mascar chicle estaba prohibido, pero en el 2004 se legalizó, aunque, eso sí, hay que apuntarse en un registro estatal de mascadores de chicle. En pleno centro neurálgico del comercio asiático viven 500.000 cristianos asiáticos, incluyendo 160.000 católicos. El cristianismo crece, ganando adherentes entre las familias de cultura y religiones tradicionales chinas. 5. India. Tiene unos 1.030 millones de habitantes, de los que 62 millones son cristianos, entre ellos 17 millones de católicos. La mitad de los cristianos de la India, católicos o protestantes, son carismáticos. La India es una potencia misionera, y no solo mediante sacerdotes. El movimiento católico Jesús Youth, por ejemplo, ha creado grupos, más o menos clandestinos, de espiritualidad carismática en diversos países islámicos del Golfo, Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, etc., aprovechando la potente emigración india en estos países. Publicábamos recientemente en Forum Libertas que la diócesis católica de Delhi era. Se trata de un cristianismo comprometido y creativo que crece al doble de velocidad que la población. El fenómeno de las conversiones masivas de los Dalit o intocables merece un análisis propio. El nacionalismo hindú, algo absolutamente novedoso, reacciona frente al crecimiento del cristianismo, y así hay declaraciones como las de Dilip Singh Hudev, parlamentario en el estado de Chhattisgarh, declarando su voluntad de reconvertir, de todas las formas posibles, 300.000 cristianos al hinduismo. Es novedoso, porque al contrario que el budismo, el islam o el cristianismo, el hinduismo nunca fue una religión misionera ni proselitista. Ayuda a la Iglesia necesitada, en su informe sobre persecución contra cristianos del 2004, tiene que dedicar 10 páginas a la India por el auge del nacionalismo hindú, político. 6. Vietnam. Como China, se trata de otro país bajo régimen comunista que empieza a crecer económicamente abriendo algunos espacios de libertad. Cuenta con casi 80 millones de habitantes, incluyendo 6,5 millones de cristianos, la inmensa mayoría católicos, 5,5 millones. Las iglesias pentecostales y evangélicas carismáticas son las que más crecen, sobre todo entre las minorías tribales de zonas montañosas y rurales, desatendidas, cuando no maltratadas, por el gobierno comunista. En 1999 un decreto dio libertad a los ciudadanos para seguir, no seguir o cambiar de religión, pero con unas penas severísimas para quien use la religión para minar la unidad del Estado. Este artículo se puede usar cuando un clérigo osa denunciar violaciones de los derechos humanos en el país, como es el caso del padre Tadeusz Nguyen Van Ly, condenado a 20 años de cárcel. Se calcula que en estas condiciones de vigilancia condicionada, el cristianismo vietnamita triplicará sus números en el 2050. Pero si el comunismo diera paso a un régimen de mayor libertad ideológica y de opinión, el proceso podría ser más rápido. 7. Benin. Este país africano, que junto con la vecina Nigeria es cuna del vudú, tiene 6,5 millones de habitantes, más de la mitad menores de 15 años. Para el año 2050 su población podría ser de 21 millones de habitantes. Cada año hay 120.000 benineses que se suman a las iglesias cristianas, lo que implica un índice de crecimiento del 3,1%, con lo que en el 2050 podrían ser un 40% de la población, actualmente son el 28%, hay en cuenta 1.587.000 católicos. Justin Lom solo cuenta 1 millón de católicos y otro de protestantes. Como en Nigeria y otros países vecinos, al crecer el cristianismo en el sur del país, cabe esperar choques con el islam del norte. Dependerá de si el islam de estos países se mantiene en la línea pragmática y sincrética tradicional de África, o cae en la órbita del fundamentalismo financiado desde Sudán y Arabia Saudí. 8.
Rusia. Con la caída del comunismo, millones de rusos acudieron en masa a bautizarse como ortodoxos. Fue la epidemia de bautismos de los años 90, que tenía más de sociológico que de religioso. La Iglesia Ortodoxa, debilitada tras 70 años de comunismo, no ha podido ofrecer catequesis ni formación a los recién bautizados. Actualmente, el 57% de los rusos se consideran cristianos, el 33% se siguen considerando agnósticos, ateos o irreligiosos, y un 708% son musulmanes, concentrados en las repúblicas tártaras o caucásicas de tradición islámica. Hay pues, 84 millones de cristianos poco atendidos y poco formados. Justin Long habla de 1,5 millones de católicos. Es muy generoso. Ayuda a la iglesia necesitada, que conoce bien el país, cuenta solo 809.000 católicos bautizados. Justin Long calcula que hay también 1,5 millones de protestantes, sobre todo baptistas, pentecostales y evangélicos carismáticos. Tanto los católicos como los protestantes de nuevo, especialmente los pentecostales, crecen mucho más rápido que los ortodoxos, sobre todo lejos de Moscú. El número de cristianos crece a un ritmo del 0,1%. Parece muy poco, pero es que en Rusia la población decrece a causa del aborto generalizado, la crisis salvaje de la familia, la anticoncepción, la emigración y, últimamente, la combinación de sida, alcohol y drogas. En el 2050 Rusia habrá perdido población, pero para entonces el porcentaje de cristianos habrá aumentado, del 57% al 75%, con una mayor proporción de católicos y de protestantes. 9. Bangladesh. La antigua Bengala Oriental tiene 130 millones de habitantes, y es el sexto país más poblado del mundo. Desde que se independizó de Pakistán en una cruel guerra civil en 1971, la corrupción, la pobreza y 18 golpes de Estado han marcado a este país, de absoluta mayoría islámica. Desde 1991 hay una cierta democracia. Justin Long cuenta que hay solo 1 millón de cristianos. Los datos de ayuda a la iglesia necesitada son muy distintos. Casi 15 millones de cristianos, de los que solo 277.000 son católicos. Lograr conversiones de musulmanes en un país de legislación islámica es muy difícil, aunque hay casos de conversos que mantienen su cristianismo en secreto para protegerse de ataques fundamentalistas y otras amenazas, incluyendo el grupo Uji, en la órbita de Al-Qaeda. Pero sí hay muchas conversiones entre las castas inferiores de la minoría hindú, que son un 12% de la población. Es posible que para el 2050 se haya doblado el número de cristianos, pero aún así serían una pequeña minoría en un mar musulmán. 10. Corea del Sur. Los coreanos son un pueblo muy espiritual que se encuentran en el mercado religioso con una amplia oferta. Y que a menudo escogen varias religiones al mismo tiempo. Por ejemplo, el 15% de animistas y seguidores de religiones tradicionales, el otro 15% de budistas, y el 11% de confucianistas en realidad combinan bastante las tres ramas de espiritualidad oriental. Además, diversas sectas y grupos de nuevas espiritualidades reúnen hasta un 15% de la población, incluyendo la potente secta Moon, que pese a hablar de Jesucristo no puede considerarse cristiana. Hay un 41% de cristianos, es decir, 19 millones de personas que siguen a Cristo. En ningún sitio hay un crecimiento del catolicismo como en Corea, con 150.000 bautismos de adultos al año. En 1981 había 1,4 millones de católicos. Hoy son 4,3. Corea envía misioneros católicos a Rusia, a China, Mongolia, África, América Latina, florecen las vocaciones a la vida contemplativa. Los seminarios mayores están llenos. El número de cristianos va creciendo al atraer seguidores de las tradiciones orientales. Durante la tiránica ocupación japonesa en los años de la Segunda Guerra Mundial y anteriores, muchos cristianos coreanos fueron ejecutados por negarse a adorar al emperador del Japón, como en siglos anteriores los cristianos se negaron a adorar al César. Eso dio prestigio a los cristianos entre sus compatriotas y extendió la fe entre muchos coreanos. Desde hace años, las iglesias cristianas de Corea están preparadas, esperando la caída del régimen autárquico de Corea del Norte, para crecer espectacularmente cuando el país se unifique en un régimen de libertades. Aunque también hay otro orden que es el sigue, ustedes deciden cuál es el correcto. 10 primeros rank, país población protestante por ciento, de protestantes.
1 Estados Unidos 162.653.774, 55,0%. 2 Reino Unido 44.726.678, 74,0%. 3 Nigeria 34, 124, 557, 26,5%. 4 Alemania 31.323.928, 38,0%. 5 Sudáfrica 30.154.013, 68,0%. 6 Brasil 28.500.000, 15,4%. 7 China 15.675.766, 1,2%. 8 Indonesia 14.276.459, 5,9%. 9 Kenia 12.855.244, 38,0%. 10 República Democrática del Congo 12.017.001, 20,0%. En Colombia, se estima en el 2010, la población cristiana por 38.100.000. En el porcentaje de la población de que es cristiano es 82,3. Y el porcentaje de la población mundial católica es 3,5. Este video está hecho por Sebastián Rodríguez.